Hola a todos, hoy es martes 7 de octubre de 2025 y nuestro querido amigo, el profesor Mohammad Marandi, está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor Marandi. Gracias, Nima. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa. Empecemos, profesor Marandi, con el 7 de octubre. Hace 2 años ocurrió algo en Palestina que cambió por completo la situación en Gaza. Si miramos Gaza ahora, no tiene nada que ver con lo que era antes del 7 de octubre. Observando a Israel, la forma en que destruyeron todo en Gaza, ¿pueden realmente decir que lograron su objetivo? ¿Puede el gobierno de Netanyahu decir, estamos ganando? Si volvemos al principio, cuando el régimen israelí decidió llevar a cabo un genocidio, decían que terminaría bastante rápido, que masacrarían a esos Amalek y eliminarían a los palestinos, que no había inocentes. Recordamos lo que decían sus líderes. La intención de llevar a cabo un holocausto, un genocidio, estaba muy presente. Cualquiera que lea la denuncia presentada por Sudáfrica ante la CIJOCA, que está disponible en línea, basta con leer las primeras páginas, verá con total claridad que pretendían exterminar al pueblo palestino y expulsar a los supervivientes. Pero no salió como habían planeado. Aunque la intención era aniquilar al pueblo, fracasaron estrepitosamente en 2 niveles. Por un lado, digamos en el ámbito militar, han fracasado, porque después de 2 años todavía no pueden decir que han derrotado a Hamas, a la Yihad Islámica Palestina y a los demás aliados que trabajan juntos para combatir al régimen israelí y defender Gaza. No han sido capaces de hacerlo. Además, en el ámbito económico, también han fracasado, porque la situación dentro de la Palestina ocupada es hoy mucho peor que hace 2 años. Pero en otro nivel, más importante, la imagen del régimen israelí en todo el mundo ha quedado destruida. Esta guerra lleva casi un siglo en curso, al menos desde la Nakba, cuando vimos el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino, con casi 1 millón de personas expulsadas de su tierra en una época en la que la población mundial era mucho menor. Muchos fueron obligados a ir a Gaza, muchos otros fueron a campos de refugiados en Jordania, Líbano, Siria y otros lugares. Esto ha estado ocurriendo durante muchas décadas. Por supuesto, al contrario de lo que les gusta decir a los medios y las élites occidentales, no ha estado ocurriendo durante miles de años. Eso es un disparate. Estos judíos askenazíes no son semitas, son europeos. Llegaron a Palestina, se fueron apoderando gradualmente o llevaron a cabo un genocidio y establecieron un país. Este es un conflicto que podemos decir que lleva al menos 3/4 de siglo. Pero los israelíes siempre han utilizado las mismas políticas: limpieza étnica, apartheid y, por supuesto, asesinato en masa y, en muchos casos, genocidio. Pero desde el 7 de octubre, este genocidio ha tenido un elemento único, y es que se ha retransmitido por todo el mundo. Así que la gente está viendo esto en sus redes sociales. Por eso los estadounidenses han quitado TikTok a sus propietarios privados y se lo han entregado a los sionistas, con la esperanza de que si las imágenes desaparecen de las redes sociales, los israelíes puedan continuar el genocidio sin dificultades. Así de siniestros son los Estados Unidos. Así de siniestro es Occidente en general. Están totalmente del lado de las élites. Están a favor del genocidio. Solo intentan encontrar la manera de permitir que continúe sin demasiados problemas por parte de la sociedad. Pero lo que ha ocurrido es que el régimen ha perdido su legitimidad. Ha habido un despertar global sobre la cuestión de Palestina. La gente está reconociendo que el régimen israelí es brutal y bárbaro, y que la gran mayoría de los sionistas son genocidas, según sus propias encuestas. Así que esta derrota, creo, es mucho más importante que la derrota en el campo de batalla.
la ausencia de victoria, digamos, en el campo de batalla. La deslegitimación del régimen israelí es algo que los palestinos, los activistas y los expertos de todo el mundo han estado intentando señalar. Pero los medios occidentales, al ser extremadamente poderosos, y Occidente, especialmente en el pasado, al ser extremadamente poderoso, impidieron que estos argumentos llegaran a un público más amplio. Pero eso ha cambiado por completo. Los 2 últimos años han sido extraordinarios. Por un lado, se ve la destrucción total de Gaza, la masacre de cientos de miles de palestinos. Quiero decir, esas cifras oficiales son, por supuesto, extraordinarias, pero están muy lejos de la verdad. Las cifras oficiales declaradas por el Ministerio de Salud palestino son únicamente los cuerpos que han sido llevados a morgues y hospitales y que han sido identificados. No incluyen a las innumerables personas que aún están bajo los escombros. No incluyen a quienes mueren de cáncer o por falta de medicinas, ni a quienes fallecen más tarde por heridas menores que derivan en infecciones y muerte. Cientos de miles de palestinos han sido exterminados en este holocausto y sigue en curso. Es un hecho. Pero Israel ya no se percibe como legítimo. El odio hacia el régimen israelí existe en Estados Unidos, y ahora estamos viendo su último bastión, es decir, Estados Unidos, comenzar a desmoronarse. Se está desintegrando. Hemos visto a la izquierda, a los liberales, alejarse y volverse hostiles. Hemos visto a muchos jóvenes judíos apartarse del sionismo. Y ahora, más recientemente, estamos viendo a la derecha distanciarse. Vimos a Candace Owens y a Tucker Carlson. Y ahora el asesinato de Charlie Kirk está generando enormes preguntas sobre por qué lo mataron y quién lo mató. La versión oficial proporcionada por el FBI ha sido desacreditada. No quiero entrar en detalles, pero acabamos de ver lo que publicó Candace Owens sobre cómo él, 48 horas antes de su asesinato, se había separado de los sionistas y se estaba alejando del campo sionista. Y luego, por supuesto, está Epstein. Y todas estas cosas combinadas están haciendo que la situación para el régimen israelí sea muy difícil. Están quedando completamente aislados, incluso entre la gente común en Occidente. El mundo en el que vivimos hoy es mucho más oscuro. Los conflictos que nos rodean, ya sea la guerra comercial y arancelaria, la guerra en Ucrania, las amenazas constantes de guerra del régimen israelí o las guerras que se están librando en la región, la destrucción de Siria a través de una coalición liderada por Estados Unidos, con la ayuda de Netanyahu y Erdogan, un traidor a la causa palestina, al igual que Qatar, otro traidor a la causa palestina, constituyen otro elemento de estos últimos años. Todos esos falsos partidos la causa palestina han el descubierto. Fatah, con su enorme riqueza, ha financiado a numerosos intelectuales, medios de comunicación, centros religiosos, canales de televisión, sitios web y diversos canales de Telegram. Han sido desenmascarados, y lo han sido en Siria. Ellos, junto con Erdogan, Arabia Saudí y otros, durante muchos años utilizaron el sectarismo en Siria a instancias de Estados Unidos. Es decir, el sectarismo en nuestra región es algo que los israelíes y Estados Unidos han estado utilizando durante décadas. Lo usaron en Afganistán con la creación del wahhabismo y el salafismo en Pakistán y Afganistán. Hicieron lo mismo, utilizando esas fuerzas extremistas en Libia y luego en Siria. Todo esto es para dividir y dominar. Y por supuesto, estos regímenes que están en el campo estadounidense utilizan el sectarismo, el odio religioso y el odio racial. A lo largo de los años, si alguien ha estado analizando estos canales árabes financiados por regímenes ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico, el odio racial en sus narrativas ha sido extraordinario. Su odio religioso y sectario servía a un propósito: dividir y dominar dentro del marco de los intereses de Estados Unidos e Israel. Por supuesto, sí se puede su parte del pastel, pero la más worth el wirshima de Mewborn en Siria. Y es Israel interrogar de
en het uitbraak door Iraq Israëli. Erdogan is in fear of the Israeli regime. But in any case, Pero en cualquier caso, estos son días oscuros en todo el mundo y en nuestra región en particular. El régimen israelí se encuentra en una situación muy difícil. A los medios occidentales les gusta decir que Israel ha ganado las guerras, pero no ha ganado ninguna. El único lugar donde ha tenido algo de éxito sería Siria. En Líbano, no ganaron la guerra. En Yemen, no ganaron la guerra. En Gaza, no ganaron la guerra. Contra Irán, definitivamente no ganaron la guerra. Y en Siria creo que todos perdieron. Lo que hicieron Erdogan, Qatar, Estados Unidos y el régimen israelí fue crear un agujero negro que les saldrá caro a todos y que además reivindica a la resistencia. Reivindicó a Sayyid Hassan Nasrallah. Así que ese es otro nivel de conciencia. La gente ahora reconoce por qué el eje de la resistencia se oponía a la operación Timber Sycamore y cómo estos regímenes del campo estadounidense utilizaban el sectarismo para convencer a la gente de volverse contra la resistencia. Así que, básicamente, Erdogan estaba ayudando al régimen israelí. Qatar, como siempre, está ayudando al régimen israelí. Y por supuesto, sus personas bien financiadas en todo el mundo han estado ayudando al régimen israelí, aunque pretendan ser partidarios de Palestina. Algunos de ellos pueden ser realmente partidarios de Palestina, pero cierran los ojos ante la realidad de que en Siria estaban siguiendo una agenda israelí basada en su propio, ya sabes, odio sectario y su irracional sectarismo. Their irrational sectarianism. We know Donald Trump came out with his new plan. Sabemos que Donald Trump presentó su nuevo plan. Lo llamó su plan de paz, el llamado plan de paz que quiere implementar. Pero no parece que Netanyahu esté de acuerdo con lo que Donald Trump plantea, porque al fin y al cabo tendrían que retirarse de Gaza si quieren llegar a un acuerdo con los palestinos. Pero ese no es el caso en la mente de Israel, en la mente del gobierno de Netanyahu. ¿Cómo ves la forma en que Donald Trump describió la región? Él dice que durante más de 3.000 años no han conocido la paz, que no han experimentado ningún tipo de estabilidad o paz en la región. Está tergiversando enormemente la situación en Oriente Medio, porque esta es una región milenaria. Durante miles y miles de años, la gente aquí ha convivido. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What's your understanding of that? Well, Trump is utterly ignorant and Bueno, Trump es completamente ignorante, y no deberíamos pasar eso por alto. La gente que le rodea también es muy ignorante. De hecho, durante la última década, o mejor dicho, en las últimas semanas, he estado hablando con varios altos funcionarios rusos e influyentes rusos, así como con figuras influyentes chinas, y todos decían lo mismo. La administración Trump ha expulsado literalmente a todos los expertos en China y Rusia. Según tengo entendido, han hecho lo mismo con sus supuestos expertos en Irán. No es que esos expertos en Irán fueran realmente expertos, pero incluso con su visión distorsionada de nuestra región y de Irán, y su perspectiva completamente sesgada del mundo, al menos sabían algo. Sabían una o dos cosas, pero la gente nueva es completamente ignorante. Trump se ha rodeado de sionistas y neoconservadores, que básicamente son lo mismo, un solo gran movimiento, y de personas que no tienen ni idea de esta parte del mundo. Su ignorancia se ve agravada por la de ellos. No estoy del todo seguro de poder decir que Trump y Netanyahu estén en desacuerdo en absoluto, porque hemos estado escuchando esas historias sobre cómo, bajo el mandato de Biden, Netanyahu y Biden tuvieron problemas entre ellos, y Biden estaba frustrado con lo que ocurría. Luego oímos lo mismo sobre Trump, pero al final nada cambió, y Estados Unidos siguió brindando su apoyo total al régimen israelí. Así que, personalmente, creo que este plan de Trump estaba destinado a ayudar al régimen israelí, y fue una señal de que el régimen está perdiendo. Porque si Netanyahu estuviera ganando la guerra en Gaza, bueno, no es una guerra, es un holocausto.
Pero si estuviera logrando eliminar la resistencia en Gaza, entonces ¿por qué necesitarían un alto el fuego? ¿Por qué necesitarían un plan de paz? Eso es una señal de debilidad. Muestra que el régimen está en problemas y que Estados Unidos, como régimen que apoya a los israelíes hasta el extremo, está en serios problemas. Una vez más, en Estados Unidos en Nord son The divisions in the United States are enormous. We see how troops are now being taken to different cities. Vemos cómo ahora se están enviando tropas a diferentes ciudades, cómo se está socavando la libertad de expresión, cómo se está socavando la libertad de reunión y de protesta, y cómo los instrumentos para acceder a la información están cada vez más controlados por los sionistas. Están ocurriendo muchas cosas en Estados Unidos. Y luego, como dije, Charlie Kirk, su asunto, Epstein, incluso los temas relacionados con JFK. Alguien muy importante, muy influyente en Estados Unidos, le dijo a un amigo mío que en lo que respecta a los archivos de HateFK, los vinculados con Israel no se han publicado. Así que considero eso muy creíble. So I consider this to be very credible. If I told you who the source was, you'd agree. Si te dijera quién era la fuente, estarías de acuerdo. Así que los problemas dentro de Estados Unidos están creciendo, y los problemas dentro de la Palestina ocupada también están creciendo. En mi opinión, este plan de paz es una señal de debilidad, pero están intentando convertirlo en una oportunidad para obligar a los palestinos a capitular, a aceptar la derrota. Creo que la resistencia liderada por Hamas ha hecho un movimiento inteligente. Su respuesta fue elaborada con mucho cuidado. Obviamente, han estado hablando con los iraníes, Hezbollah y otros, y Hezbollah, Irán y Sayed Nasrallah han dado todo su apoyo a la declaración de Hamas, al igual que otros grupos como la Yihad Islámica Palestina. So have the other groups such as Palestinian Islamic Jihad. It's a well-crafted statement because they want to make sure the international community. Es una declaración bien elaborada porque quieren asegurarse de que la comunidad internacional siga reconociendo que es el régimen israelí el que no quiere la paz y que Estados Unidos no es sincero. Si hubieran rechazado el plan de Trump, porque Trump, por supuesto, es en sí mismo un monstruo genocida, entonces algunas personas podrían haber dicho que había una oportunidad para la paz y que los palestinos no la quisieron, por lo que serían culpables de lo que ocurriera después. Pero al aceptarlo con ciertas condiciones, han conseguido fortalecer su posición y poner al pueblo estadounidense, a los estadounidenses y a los sionistas en una situación difícil. Mike Pompeo yesterday said Mike Pompeo dijo ayer en Fox News, si no me equivoco, que Irán está detrás de todo esto y que dicta a Hamas cómo comportarse y cómo decidir sobre el futuro del conflicto. Pero ¿cuál es la relación? ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre Irán y Hamas? Hay algo de cierto en lo que dice. No, Iran never dictates anything to Hamas or No, Irán nunca dicta nada a Hamas, Hezbollah, Ansarullah, la Yihad Islámica Palestina o las fuerzas de movilización popular en Irak. Esa no es la naturaleza de la relación, y eso es lo que Occidente malinterpreta por completo. Por eso siempre se equivocan. Los apoderados no detienen una ofensiva del régimen israelí en el sur del Líbano, en Gaza o en Yemen. Los estadounidenses, junto con los saudíes y los emiratíes, libraron una guerra contra Ansarullah durante 7 años con el apoyo de todo Occidente y de las dictaduras del Golfo Pérsico y Turquía. Llevaron a cabo una guerra genocida de Yemen, y fue en vano. and that was to no avail. That's not how a proxy works. Así no es como funciona un proxy. Si fueran proxies, para empezar, tendrían infinitamente menos dinero que Occidente y que esas dictaduras árabes de la región, ricas en petróleo y gas. Así que sus proxies serían capaces de derrotar a esos otros proxies si realmente lo fueran. Pero no lo son. No son proxies. Son personas con convicciones. Creen en la liberación. Creen en la justicia. Y todos están unidos en su convicción de que la hegemonía occidental no es legítima. El supremacismo étnico no es legítimo. Ideológicamente, creen que deben apoyar a los oprimidos. Sus creencias religiosas, sus creencias culturales, todo los lleva a unirse en la defensa de la causa del pueblo palestino.
to defend the cause of the Palestinian people. So for him, I'm sure he knows that. I mean, Así que en su caso estoy seguro de que lo sabe. Quiero decir, es una persona siniestra, pero fue el jefe de la CIA, así que conoce estas cosas. Y hay una diferencia entre Irán y, por supuesto, Turquía bajo Erdogan, y Qatar, y los demás, como Egipto y aquellos que firmaron esa carta glorificando el llamado Plan de Paz de Trump. Ejercieron presión sobre Hamás para que aceptara los términos. Nunca le dieron a Hamás una sola bala. Nunca rompieron los lazos con el régimen israelí. Nunca asfixiaron al régimen con un embargo, ni dejaron de hacer negocios y comerciar con ellos. En cambio, presionaron a Hamás para que aceptara el plan de capitulación de Trump. Trump's capitulation plan. But Iran, what Iran does is that it continues to support Hamas. Pero lo que hace Irán es seguir apoyando a Hamás y a la yihad islámica palestina de maneras que tú y yo no conocemos. En secreto, por supuesto, a través de túneles o lo que sea. Siguen apoyándolos, al igual que continúan respaldando a Hezbollah, Ansarullah y otros. Así que no, estos son aliados. Los iraníes creen que el pueblo palestino merece ser tratado como seres humanos, y eso es algo a lo que Occidente se opone. Nima, está muy claro, durante 50 años, Occidente se ha opuesto a Irán. La razón es doble. Hay dos motivos. Uno es que Irán es independiente, a diferencia de todos los actores de la región. One is Iran is independent, unlike all these other actors in the region. The second is Iran's opposition to ethno-supremacism. La segunda es la oposición de Irán al etnosupremacismo. Eso es todo. Occidente apoya el etnosupremacismo. Irán se opone a él. Occidente apoya el genocidio. Irán se opone a él. Occidente apoya el racismo. Irán se opone a él. Por eso llevan 5 décadas yendo contra Irán. Estas son las verdaderas razones, porque apoyan el etnosupremacismo, apoyan el genocidio, apoyan el exterminio del pueblo palestino. Es muy claro. Llevan 2 años apoyando el exterminio del pueblo palestino. Lo apoyan. No es que sean indiferentes o que estén molestos, pero no pueden hacer nada al respecto. No, lo apoyan. El silencio de los periodistas occidentales. Los periodistas occidentales no son diferentes de los periodistas nazis en la Alemania nazi. Los periodistas de los medios tradicionales, todos son iguales. Son parte de este genocidio. Son sus soldados rasos. También lo son sus diplomáticos. Todos esos diplomáticos occidentales, en países de nuestra región y del mundo entero, están promoviendo la posición occidental. Son parte de este genocidio. Un diplomático británico destinado en Teherán es parte del genocidio. Un diplomático francés destinado en Brasil es parte de este genocidio, porque no han dimitido, no han protestado. Los periodistas que guardan silencio, que hablan de otros temas, pero se niegan a defender al pueblo palestino, forman parte de este genocidio. Un exjugador de fútbol británico defiende a Palestina, y los periodistas no pueden hacerlo. Él está dispuesto a pagar el precio, pero los periodistas no. Son cómplices, son soldados rasos en este genocidio. La cuestión es que su oposición a Irán se debe a que Irán apoya al pueblo palestino y no lo abandonará. Incluso ahora, después de la guerra, Irán se está preparando por si el régimen israelí o el de Trump atacan de nuevo. Pero Irán no abandonará al pueblo palestino. What's so problematic in the eyes of ¿Qué resulta tan problemático a ojos de quienes hablan en nombre del pueblo palestino? En mi opinión, su principal preocupación es que, con este plan de paz, Netanyahu pueda reactivar la guerra en Gaza cuando quiera. Si no quieren retirarse de Gaza y pretenden mantener el corredor Filadelfia en el sur, esos son asuntos importantes que deben abordarse durante las negociaciones. No sé si realmente se está avanzando en este momento, pero ¿ves alguna influencia sobre Netanyahu por parte de la administración Trump? Algo que pueda dar algo de esperanza a esa gente, a esos estados árabes, a quienes están más cerca de la administración Trump. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa por la mente de quienes aún conservan alguna esperanza de alcanzar un acuerdo en Gaza? in terms of reaching a deal in Gaza?
The problem, Nima, is that we don't know what goes on in the El mind problema, Nima, es que no sabemos qué pasa por la mente de Trump, ni cuánta gente cree que está mentalmente enfermo. Sus capacidades están decayendo muy rápido, y hay señales de ello. Los 2 o 3 discursos que dio recientemente, ya sabes, no son discursos que dé una persona normal. No es así como habla la gente normal en el Consejo de Seguridad de la ONU, delante de generales y demás. Así que no está del todo claro qué piensa, cuán estable está o cómo razona. Incluso en el pasado era igual. Por ejemplo, el tema de los misiles Tomahawk. Y ahora la cuestión de si a través de un socio europeo, esos misiles Tomahawk podrían finalmente entregarse a Ucrania, aunque Estados Unidos bajo Trump se estuviera distanciando de una implicación directa. Trump, they're distancing themselves from direct involvement, but these are all policy changes that Pero todos estos son cambios de política que se suponía que no debían ocurrir, basados en las propias declaraciones anteriores de Trump y en el lenguaje que salía de la Casa Blanca. Así que claramente se trata de una persona inestable. Lo vimos el día de la liberación, cuando impuso todos esos aranceles, que casi de inmediato tuvo que dar marcha atrás con respecto a China, porque vieron cómo el mercado de bonos estaba alcanzando un umbral peligroso. Trump está en constante retirada y ha amenazado a Hamas con la aniquilación, la misma palabra que le gusta usar para Irán muchas veces. No es la primera vez que lanza esas amenazas escandalosas. Básicamente dice, voy a intensificar el exterminio si no haces lo que digo. I'm going to intensify the extermination if you do not do as I say. But from my understanding, the way I see it, Según lo que entiendo, tal como yo lo veo, no hay una diferencia fundamental entre Trump y Netanyahu. Ya sea por Epstein o por la gente que le rodea, no tiene brújula moral, así que no le importan los palestinos. No veo ninguna gran distancia entre él y Netanyahu. Lo único que podría hacer caer a Netanyahu sería que el establishment sionista, la clase donante, los sionistas muy ricos de Estados Unidos, decidieran que está realmente destruido por el papel continuado de Netanyahu como primer ministro. Personalmente, creo que hemos sido desastrosos para el régimen. I personally think that the last few years have been disastrous for the regime. And I think that the donor class in the United States are fools. Creo que la clase donante en Estados Unidos son unos necios. Pero puede llegar un momento en que digan, esto nos está resultando demasiado costoso. Son genocidas, pero puede que finalmente lleguen a reconocer que lo están perdiendo todo. Incluso están perdiendo a muchos estadounidenses que tradicionalmente los apoyaban. Han perdido a la juventud y ahora van a perder a mucha gente que en el pasado era cristiana y firme defensora del régimen israelí. Así que puede que sientan que en algún momento tienen que destituirlo. Eso creo es lo que podría provocar un cambio en el régimen, no porque quien sustituya a Netanyahu vaya a ser mejor que él. No, es un régimen genocida. Better than him. No, it's a genocidal regime. It's a genocidal ideology. Es una ideología genocida. En su gran mayoría, los sionistas en Palestina creen en el genocidio, lo apoyan. No es como si, cuando Netanyahu se marche, alguien más sensato o más humano viniera a reemplazarlo. Pero pueden llegar a la conclusión de que hay que poner fin a esta guerra. Nos está costando demasiado. Ha destruido nuestra credibilidad y nuestra imagen en todo el mundo. Y por eso Netanyahu tiene que irse. Eso es posible. Los problemas dentro del régimen israelí en este momento son enormes. Y por supuesto, Netanyahu necesita todas estas crisis para mantenerse en el poder. Pero podría llegar un punto en que eso ya no le funcione y sea derrocado. Aún así, no creo que sea Trump quien lo haga. But I don't think it's going to be Trump who does it. You've been to Russia recently. Has estado recientemente en Rusia, en la conferencia de Valdai, y le preguntaste a Putin sobre la situación en Gaza. ¿Cómo evalúas las políticas de Rusia respecto al conflicto en Palestina? Vis-a-vis the conflict in Palestine? Well, two things. One is that in general, in my Bueno, 2 cosas. Una es que en general en mis viajes a Rusia, he estado allí en múltiples ocasiones en los últimos años. He conocido a mucha gente, he visitado distintas universidades y diferentes ciudades. La gente se ha vuelto en contra del régimen israelí. Los judíos que conozco en Rusia, tengo al menos 3 amigos judíos allí, se oponen al régimen israelí.
Ahora bien, no he tenido conversaciones detalladas con ellos sobre si rechazan por completo la legitimidad de Israel, pero son muy hostiles hacia el régimen tal como está. En todo el país, por lo que entiendo, la gente no simpatiza con el régimen israelí. La respuesta del presidente Putin a mi pregunta, que alguien tuiteó y yo retuiteé, fue para mí la esperada. Algunos se sintieron decepcionados. Yo no esperaba nada diferente. Hablé sobre el genocidio y el holocausto, y dije que las intenciones de Trump no son benignas. También saqué el tema de Blair. Proponer su nombre era añadir insulto a la herida. Su respuesta fue muy larga. Habló durante 7 u 8 minutos, quizás 6 o 7, no estoy seguro. Fue una explicación detallada. En general, tuvimos una reunión muy larga con él, de unas 5 horas. No sé cuántos invitados había, quizás 60 o 70 invitados extranjeros. Respondió, no sé, a 10 o 15 preguntas. Muchas preguntas. Y sabía de lo que hablaba. Es infinitamente distinto de Trump. Pero esa era la respuesta que esperaba. Durante toda la reunión quedó claro que no quería antagonizar a Trump. Él dijo, ya sabes, hablaba sobre cómo esto podría funcionar. Pero al final de su respuesta, dijo que Hamás, ya sabes, que Hamás también tendría que aceptar esto para que ocurriera. Así que dijo muchas cosas. No quiero entrar demasiado en detalle, pero no fue algo inesperado para mí. Fue una respuesta política, muy política. Pero creo que es importante señalar que dijo que el consentimiento de Hamás es necesario para que esto avance. Y eso, por supuesto, es un punto clave. Porque este plan, ahora hablo yo, este plan no es para la paz. Este es un plan de capitulación. Es un plan de sometimiento. Es un plan de limpieza étnica y de destrucción permanente de los palestinos y de su presencia en Gaza. Sin embargo, Hamás y la resistencia están presentando sus propias condiciones para que esto tenga éxito. Así que tendremos que ver cómo se desarrolla, pero no creo ni por un momento que la resistencia vaya a capitular. Creo que el hecho de que el presidente Putin, hacia el final, mencionara a Hamás y hablara de Hamás fue una parte importante de su respuesta, que no se comentó mucho. De nuevo, muchos activistas se sintieron decepcionados, pero no veo ninguna razón por la que debieran haberse sorprendido. Esta ha sido la posición de Rusia desde el principio. Y solo una cosa que me gustaría señalar. Promuevo lazos muy estrechos entre Irán y Rusia. Promuevo lazos muy estrechos entre Irán y China. Llevo haciéndolo muchos años. Y algunos liberales en Irán me odian por eso, liberales prooccidentales. Tú lo sabes. Conoces mi pasado. Sabes lo que ocurre en Irán. Y sabes, hace años me sentía bastante aislado en estos debates. Ahora el ambiente ha cambiado. La gente en Irán, muchos reformistas, muchos conservadores, muchos independientes, todos coinciden ahora, creo que la mayoría, salvo un segmento de, digamos, liberales prooccidentales extremos. Todos están de acuerdo en que debemos fortalecer los lazos con Rusia y China. Sin embargo, vuelvo a lo que dije antes. El único país dispuesto a hacer sacrificios por el pueblo palestino es Irán, y más recientemente Yemen, tras el auge de Ansarullah y sus aliados. Muchas personas pro-palestinas siempre han intentado ocultar esta realidad en el pasado, especialmente muchas en Occidente, y muchas personas profundamente sectarias que han sido condicionadas a hacerlo a lo largo de los años debido a la financiación saudí. Arabia Saudí se ha distanciado del wahabismo bajo Mohammed bin Salman, pero en el pasado los saudíes, y más recientemente Qatar, Turquía y otros en cierta medida, siempre han intentado negar esto, afirmar que no es así. Pero en realidad son Irán, Ansarullah y Yemen quienes están defendiendo al pueblo palestino. Y a los iraníes no les importa si esto es reconocido por esas personas profundamente sectarias o por esos anti-iraníes, a menudo de izquierdas en Occidente, porque para Irán es una cuestión de principio.
And even if Iran is Es una cuestión moral. Y aunque Irán se ha insultado y atacado, llamado, ya sabes, Rafidi y todo eso, sigue apoyando la causa palestina. and all that, En Siria, resultó que Irán tenía razón. Irán estaba protegiendo a Siria del ISIS y de Al-Qaeda prooccidentales. Ahora estamos viendo la relación que se está desarrollando entre esta gente de Al-Qaeda e ISIS y Estados Unidos. Vimos a Petraeus y a Jolani en esa especie de festival de amor juntos, lo cual fue realmente repugnante. Y muchos de ellos han despertado. Muchos otros guardan silencio porque no tienen nada que decir. Y quienes son de mentes sectarios siempre justificarán todo esto. Pero todo ha quedado al descubierto. they'll always justify all of this, but everything has been exposed. So one should not expect. Así que no se debe esperar que Rusia sea como Irán. No se debe esperar que China sea como Irán. Pero la posición de Rusia y China es infinitamente mejor que la de los europeos y los Estados Unidos. No son los rusos quienes están llevando a cabo el genocidio. No son los chinos quienes están llevando a cabo el holocausto. Son los europeos y los norteamericanos, junto con la complicidad de los países vecinos. ¿Cómo puede alguien esperar que Rusia rompa sus lazos con el régimen israelí cuando Erdogan no lo hace? ¿Cómo se puede esperar que China rompa sus lazos con el régimen israelí cuando Egipto no lo hace? ¿Cómo se puede esperar que los países de África y América Latina rompan sus lazos cuando los Emiratos, Marruecos y Jordania no lo hacen? And Morocco and Jordan won't. So, while we all would like Así to que, see the international aunque todos quisiéramos ver a la comunidad internacional romper lazos con el régimen, establecer un asedio, derribar la tiranía y poner fin al etnosupremacismo, hay que señalar con el dedo a los responsables de este genocidio, quienes lo posibilitan y quienes siguen cooperando con el régimen israelí a pesar de su retórica. De lo contrario, lo que estos países suelen hacer, como Qatar, es pagar becas, construir algunos edificios en Gaza o financiar la educación de la gente, intentando que les queden en deuda. Contratan a personas en sus centros de estudios, pagan mezquitas y así sucesivamente. Pero está claro que Qatar no es más que un apoderado de Estados Unidos. Si Trump dijera hoy a Qatar que cerrara Al Jazeera, ¿crees que Qatar esperaría hasta mañana? Por supuesto que no. think that Qatar will wait till tomorrow? Of course not. I think the role of Iran, as you've mentioned, Creo que el papel de Irán, como has mencionado, es muy importante para el eje de resistencia. Por eso vemos hoy el aumento militar en la región, porque parece que quieren atacar a Irán. Están trayendo de todo. Me resulta bastante sorprendente que el país atacado por Israel hace apenas una semana esté ahora albergando armas de Estados Unidos para ser utilizadas contra Irán, un país vecino. ¿Qué tan preparado está Irán, profesor Marandi? Porque esta vez no es como la última vez que atacaron a Irán. Aquello fue un ataque terrorista, no una guerra. Comenzó como un ataque terrorista en suelo iraní. Luego las cosas cambiaron y se encaminaron hacia la guerra. Pero esta vez, ¿cómo ve usted a Irán? How do you find Iran? Well, there are a couple of things. First of all, Bueno, hay un par de cosas. En primer lugar, la situación del régimen israelí es muy diferente a la de Irán. Irán tiene amigos, los rusos, los chinos y otros, por supuesto, pero esos dos países poseen sistemas de armas avanzados. Irán, evidentemente, comprará lo que pueda y le resulte útil para sus propósitos, y hará todo lo posible por mejorar sus defensas y demás. Pero debemos recordar que Irán compra sus armas, no recibe ayuda de nadie. El régimen israelí, en cambio, recibe ayuda de todo el mundo occidental, directa e indirecta, en distintas formas, y obtiene las mejores armas que los estadounidenses pueden ofrecer. the best weapons that the Americans have to offer. So obviously for Russia and China, they may Así que obviamente para Rusia y China puede que vendan armas, digamos a buen precio a los iraníes. Yo no estoy involucrado, así que no puedo, ya sabes, entrar en detalles. Solo hablo hipotéticamente. Supongamos que Irán compra armas y obtiene un precio razonable de los iraníes. ¿Van a dar sus mejores armas a Irán? No. Normalmente los países no entregan su tecnología más avanzada a nadie. Estados Unidos no da su tecnología más reciente a los europeos. Para sí mismo. Lo mismo ocurre con Rusia, lo mismo ocurre en Irán, y mismo ocurre. Iran, the same is true with China. Right?
Pero el régimen israelí es una excepción a la regla. Los estadounidenses les darán todo, llevarán sus misiles THAAD de todo el mundo y se los entregarán. Todo lo que tengan se lo darán al régimen israelí. Aunque perjudique gravemente a la OTAN, aunque perjudique gravemente la seguridad nacional de Estados Unidos, lo harán, y ya lo han hecho. Así que el régimen israelí tiene esta ventaja. Sin embargo, los iraníes, al ser independientes desde hace 50 años, han creado sus propias capacidades de defensa autóctonas. Y esas capacidades de defensa autóctonas demostraron ser muy eficaces durante la guerra. Y esos eran misiles. Desde que terminó la lucha, no hay un alto el fuego, solo una pausa en las hostilidades. Los iraníes han estado desarrollando aún más sus capacidades de misiles. Han estado utilizando sus experiencias en la guerra para mejorar sus sistemas y también han estado estudiando sus debilidades para corregir sus deficiencias. Ahora bien, algunas cosas pueden resolverse a corto plazo, otras pueden tardar mucho tiempo en abordarse, como las defensas aéreas. Ya sabes, hay diferentes cuestiones que deben resolverse. Algunas pueden gestionarse con relativa rapidez y otras requerirán mucho más tiempo. Y por supuesto, todo necesita mucho dinero, porque una vez más, Irán no recibe ayuda. Irán tiene que comprar armas y está sometido a sanciones de máxima presión. Ha estado bajo esas sanciones durante décadas y Occidente intenta estrangularlo. Han tratado de atarle las manos a Irán, pero Irán es capaz, poderoso y cuenta con apoyo popular. Sabes, cuando comenzó la guerra, en Occidente pensaban que Irán iba a colapsar, y muchas otras personas también lo creían, porque estaban influenciadas por las narrativas occidentales. Cuando no colapsó, algunos analistas en Occidente dijeron, sí, cualquier país bajo ataque, la gente se une a su alrededor. No, eso no es cierto. Cuando Saddam Hussein fue atacado, el régimen colapsó. Cuando los talibanes fueron atacados por los estadounidenses en 2002, colapsaron de inmediato, los talibanes y Al-Qaeda. Pero Irán fue completamente diferente. ¿Por qué? Porque Irán siempre tuvo un alto grado de legitimidad a los ojos de su población. La República Islámica de Irán siempre tuvo esa legitimidad. Lo que ocurrió fue que las personas que apoyaban a la República Islámica se movilizaron, pero también un segmento importante de la población que se oponía a ella, o que era indiferente, o que estaba bajo influencia occidental, vio que Occidente mentía, que Occidente era engañoso. Irán estaba negociando y aún así lo atacaron y llevaron a cabo una ofensiva relámpago. Luego, la OEA mintió para justificar la guerra, y los europeos culparon a Irán y apoyaron al régimen israelí. Luego, los medios liberales, que influyeron en muchas personas en Irán, especialmente en algunos de los más jóvenes, vieron que esos mismos medios liberales en Occidente apoyaban la guerra contra Irán. CNN hablaba de células durmientes en Estados Unidos, como si los iraníes estadounidenses fueran una amenaza para el país. Los liberales despiertos, que hablaban de 1001 géneros y los defendían, ahora señalaban a los iraníes estadounidenses para generar miedo entre los estadounidenses y apoyar el ataque genocida israelí. Así que estaban dispuestos a sacrificar a personas con tal de reforzar el esfuerzo bélico, la agresión contra Irán. Así que este sector de la sociedad iraní también se unió en torno a la bandera. La inmensa mayoría de los iraníes se mantuvo firme y salió a las calles bajo fuego en todo el país, bajo fuego, pidiendo a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Revolucionaria, al Ejército, al Estado, al gobierno, que respondieran. Esto fue lo que ocurrió. En Occidente esperaban que la gente reaccionara de esta manera porque creían en sus llamados expertos en Irán. Estos, ya sabes, como diría Malcolm X, estos esclavos domésticos, o bueno, él usó otro término, pero lo dejaremos en esclavos domésticos, estos señores marrones, estos orientales orientalizados,
Estas personas decían a Occidente lo que quería oír, y ellos se lo creyeron. These people would tell the West what they wanted to hear, and they believed it. So they thought that people would come to the streets in support of Así que pensaron que la gente saldría a las calles en apoyo de Israel y de Occidente. Y eso demuestra lo poco que Occidente sabe sobre Irán. Creen en sus propias tonterías. Los medios occidentales creen en su propia propaganda y por eso fracasan, porque no entienden a Irán, no entienden a Ansarullah, no entienden a Hezbollah. ¿Qué tienen estas organizaciones, estos gobiernos, estas personas que les hace negarse a inclinarse y al mismo tiempo mantenerse fieles a la defensa de un pueblo oprimido, otro pueblo, no ellos mismos, haciendo sacrificios por los demás? Los palestinos son, por supuesto, heroicos y se están defendiendo. The Palestinians are, of course, heroic and they're defending themselves, but these entities are making sacrifices to Pero estas entidades están haciendo sacrificios para defender a los palestinos. at any point. Cada una de ellas podría llegar a un acuerdo con Occidente en cualquier momento, pero no lo hacen. Los iraníes hoy están más preparados que en la última guerra. Si el régimen israelí inicia algo, será derrotado rápidamente, y será mucho peor que la vez anterior para el régimen. No sé si van a atacar pronto. Si fueran inteligentes, no lo harían. Pero es Netanyahu. Siempre está en crisis, y su gobierno siempre se enfrenta a una crisis. Necesita atacar para mantenerse en el poder. Pero no me queda claro si eso ocurrirá pronto, porque Irán está preparado. Anytime soon because Iran is prepared. Did you read the article in Haaretz pointing out that ¿Leíste el artículo en Haaretz que señalaba cómo utilizaron al hijo del Shah de Irán durante el conflicto y que ya se habían preparado para ello? Sabes, cuando observas el conflicto, la guerra que iniciaron con Irán, parece que llevaban tanto tiempo preparándose para esto. Utilizaron a todas esas personas que de algún modo se sentían cercanas al hijo del Shah de Irán. Y cuando ves sus posiciones fuera de Irán y cómo han sido utilizadas por Israel, es que, porque tuvimos lo mismo, profesor Marandi, durante la guerra Irán-Irak, tuvimos ese grupo de personas que abandonaron Irán tras la revolución y dieron información a Saddam Hussein para atacar Irán. Personas que de algún modo ayudaban a los enemigos del pueblo iraní y al futuro de Irán. Y lo mismo está ocurriendo con el movimiento en torno al hijo del Shah de Irán. ¿Es el mismo caso? ¿Van en la misma dirección, en su opinión? Is that the same case? Are they going to the same direction in your opinion? It was obvious from day one. And again, that just shows Era evidente desde el primer día. Y de nuevo, eso solo demuestra que Occidente no entiende a Irán. El hijo del antiguo Shah es un bufón, y cualquiera que lo tome en serio, evidentemente no sabe nada de política ni de Irán. La organización Meca, a la que aludías, es una organización terrorista que contó con el apoyo de Occidente. Llevó a cabo miles de asesinatos. Algunos dicen que hasta 17,000 personas fueron asesinadas en Irán por este grupo mediante atentados con bombas, igual que ISIS y Al-Qaeda. Pero tienen oficinas en toda Europa y Norteamérica. Es curioso cómo a Occidente le gusta decir que Irán es un estado patrocinador del terrorismo. The West likes to say that Iran is a state sponsor of terrorism, but it's the graveyards of Pero son los cementerios de Irán, Líbano, Irak, Yemen y otros lugares, y por supuesto Palestina, los que están llenos de víctimas del terror occidental, no los cementerios de Europa o Norteamérica. Así que, del mismo modo que ellos fracasaron y fueron vistos como traidores, el hijo del Shah también fue visto como un traidor. Y tienes razón, llevan años trabajando en esto. No se trata solo del régimen israelí y de Estados Unidos. Todas las embajadas occidentales en Irán y en los países de su entorno han estado colaborando contra el país, junto con algunos regímenes vecinos de Irán. Todas esas bases, las de Turquía y las del Golfo Pérsico, se utilizan contra Irán. in the Persian Gulf, they're all used against Iran. Have any of these regimes done anything to stop it? They've all been cooperating. ¿Alguno de estos regímenes ha hecho algo para detenerlo? Using sectarianism. Todos han estado cooperando con Estados Unidos y Siria, utilizando el sectarismo como tapadera para su cooperación con Israel. Was clear. Pero la realidad, para quienes tenían los ojos abiertos, era clara. Estaban trabajando contra la resistencia y ayudando a los israelíes. Baku. Y por supuesto, querían su parte del pastel, o el régimen en Bakú. Coalition that Así que existía esta enorme coalición que trabajaba contra Irán,
incluso durante la guerra en las zonas del norte de Irak, en Siria y en la República de Azerbaiyán. Un amigo de Erdogan, el dictador en Azerbaiyán, todos ellos estaban colaborando con el régimen israelí contra Irán. Pero como nunca entendieron a Irán, fracasaron. Y ahora ya sabes, la próxima vez que haya una guerra creo que será más decisiva. Cuando quiera que ocurra, ya sea en las próximas semanas, días o meses, será más decisiva. Y entonces estos regímenes, algunos de ellos, tendrán que afrontar las consecuencias. Habrá consecuencias por ello. Así que lo más inteligente que pueden hacer es dejar de ser agentes de Israel, especialmente Erdogan. Ahora mismo está en una situación muy difícil en Siria, pero ya sabes, es muy débil, muy vulnerable. Quiero decir, este es el mismo Erdogan que cuando encarceló y condenó a ese pastor, todo lo que hizo Trump durante su primera presidencia fue imponer unas pocas sanciones, y Erdogan se arrodilló y se lo entregó. Estos gobiernos son extremadamente vulnerables. No está en el interés de ningún país de esta región apoyar al régimen israelí contra Irán. El régimen israelí no sirve a los intereses de nadie. Pero en cualquier caso, creo que está más claro que el agua que Occidente ha calculado muy mal. Intentar usar al hijo del antiguo Shah como herramienta para un cambio de régimen es tan ridículo como cuando depositaron sus esperanzas en la organización terrorista MEK para tomar el poder en Irán. A largo plazo, siempre he dicho que las narrativas occidentales sobre Irán les han llevado a seguir calculando mal. Y aunque esos errores de cálculo a menudo han tenido resultados mortales, al final del día han sido en detrimento de Occidente por su falta de comprensión de Irán, de Hezbollah, de la resistencia del pueblo palestino y ahora de la resistencia global que existe en todo el mundo. Mira las manifestaciones y protestas en Italia, en España, en Australia, en Japón, en todo el mundo. Están calculando mal. Es extraordinario. Todos ellos son héroes, millones de héroes. En todo el mundo, la gente se está manifestando. Están calculando mal, se equivocaron con Irán y siguen equivocándose en todo el mundo. Y eso es lo que está llevando a días oscuros para el régimen israelí. Un régimen que es despreciado en todo el mundo no es un régimen que pueda perdurar. Una persona que es despreciada por todos no va a durar en esa comunidad. Un régimen genocida tampoco durará, porque el mundo ya no lo tolerará. ¿Cuánto tiempo llevará eso? No lo sé, pero este régimen no durará. Netanyahu dice que Irán está aumentando el alcance de sus misiles a 8.000 kilómetros. Quieren alcanzar Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. It's unbelievable. Es increíble. Sí, está confiando en la estupidez de el segmento de la población estadounidense de edad avanzada, supongo, con orientación republicana. Es el mismo tipo que, desde 1996, que son 29 años, lleva diciendo que Irán está a punto de desarrollar un arma nuclear. Siempre está a un par de años de distancia. A veces decía que faltaban semanas, otras veces meses, pero lleva diciéndolo, ya sabes, desde hace 29 años. Y ahora ha pasado a los misiles. Está claro a qué juega. Y eso demuestra que nada de esto tenía que ver con las armas nucleares desde el principio. Trump afirmó que había destruido el programa nuclear de Irán. Lo repite una y otra vez. Y ahora está hablando de atacar a Irán otra vez. ¿Por qué? Porque no se trata de armas nucleares. No se trata del programa nuclear pacífico de Irán. No se trata del programa de misiles de Irán. Es porque Irán se opone al etnosupremacismo. Por eso Irán es visto como un régimen tan peligroso, tan brutal y malvado. Por eso dicen que odia a las mujeres. Y aún así, según mi propia experiencia, en los dos departamentos de los que formo parte, uno como miembro y otro como afiliado, los académicos contratados en los últimos años, en su mayoría, son mujeres. Quiero decir, podría seguir hablando de este tipo de cosas durante mucho tiempo.
No quiero ir por ahí. Pero todo este sinsentido sobre las mujeres, sobre los derechos humanos, sobre la dictadura, sobre que el régimen es corrupto, sobre el terrorismo, sobre que Irán es un exportador de terrorismo, todo eso tiene que ver con Palestina. Se trata de que Irán sea independiente, a diferencia de todos esos otros regímenes. Y se trata de Palestina. Cada vez que los oigas hablar sobre drogas y Hezbollah, recuerda que de vez en cuando dicen que Hezbollah hace esto o aquello. Es exactamente lo contrario. Las personas más morales de toda esa región son las de Hezbollah. Pero hacen esas afirmaciones escandalosas porque tienen que demonizarlos, porque apoyan al pueblo palestino, porque se oponen al genocidio. Se oponen al etnosupremacismo. Así que Hezbollah estará traficando con drogas y, ya sabes, reprimiendo la disidencia. Los iraníes estarán matando mujeres, golpeando niños, comiendo bebés o haciendo lo que se supone que hacen, cuando en realidad son los israelíes quienes violan a personas en prisión. Son los israelíes quienes desconectan a los bebés de las incubadoras en los hospitales. Es el régimen israelí el que masacra a la gente las 24 horas del día y noche, atacando a civiles. Es el régimen israelí el que bombardea hospital tras hospital, que bombardea escuelas, que bombardea tiendas, que quema a la gente viva. Pero por supuesto, seguirán señalando a Hezbollah y a las drogas y a Irán y a lo que sea, los derechos humanos y todo eso. Sí, muchas gracias por acompañarme. Es un gran placer. Gracias tu Puffersting, es gran placer y un honor, y espero volver a verte la próxima sesión. Hasta pronto.